7:25 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el asambleísta Ramiro Vela, de ADN, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, y el doctor Jorge Benavides, catedrático y constitucionalista. Les invitamos a analizar lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional respecto de los juicios políticos. Hoy en marcha el juicio contra la canciller de la República. Los plazos avanzan. Entiendo que este sábado debe cumplirse una de las fases, pero no se ha visto la presentación, los avances en este sentido. La pregunta es: ¿juicios políticos verdaderos de fiscalización o también procesos de extorsión cuando hay un sector que busca la impunidad desde la Asamblea Nacional? Asambleísta Ramiro Vela, como miembro de la Comisión de Fiscalización, ¿cómo avanza el juicio contra la canciller? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Buen día, un saludo a los panelistas y a los ecuatorianos. Bueno, hasta ayer no avanzaba, sin embargo, ayer en la tarde, a última hora, se convocó a la Comisión de Fiscalización para hoy en la ciudad de Quito, modalidad híbrida, pese a que la mayoría de los asambleístas estamos en el Guayas. Ayer fuimos convocados por el presidente de la Asamblea para ser parte de un evento por la independencia de Guayaquil. Además, hay una total tema ilógico. Se convoca a los asambleístas a la sesión a las 3:45 de la tarde, pero a los comparecientes les llega una convocatoria a las 3 de la tarde. Algo medio raro, es decir, medio apurado lo que están haciendo, como ya ha pasado en otras oportunidades la Comisión de Fiscalización. Usted sabe que las convocatorias es una potestad directa de la presidenta Pamela Aguirre. Los convocados o los comparecientes son llamados a las 3 de la tarde, ya los asambleístas apenas se nos informa que será 3:45, y repito, de manera híbrida, todos acá en el Guayas. Así que estamos consultando legalmente. He pedido a mis asesores que manden un documento, porque no se puede convocar a los comparecientes a una hora y a los asambleístas a la otra, y peor si la mayoría no está en la capital de la República. Este sería un paso más dentro de la sustanciación del juicio político, que tiene como término final el día sábado. Estos días son ya de estas pruebas de cargo y de descargo, y de escuchar a los comparecientes, tanto del interpelante, que es la asambleísta Yajaira Urrestra, como de parte de la señora canciller, que presenta también sus pruebas de descargo. Si el plazo se cumple el sábado y si no se llega a ventilar todo esto, ¿qué va a pasar en este proceso? Porque se ve que hasta ayer, como usted bien ha dicho, esto estaba paralizado y el plazo fenece, se cumple este sábado. Daría la impresión de, ayer hubo una crónica en Diario Expreso muy contundente, que parece que les despertó a quienes quieren llevar a juicio para reaccionar rápidamente y reactivar este proceso. Bueno, no es la primera persona que me toca el tema. Ayer en una entrevista acá en Guayaquil en la tarde me decían, al parecer les recordaron que había juicio político. Y yo no sé si es así. Vuelvo a repetir, es una potestad directa de la presidenta hacer las convocatorias. Sin embargo, a nosotros, a la mayoría, porque hemos hablado algunos vía telemática, y nos parece que es muy apurado cuando hemos tenido estos días para ser partícipes de esto. Sin embargo, no se nos ha citado. Y repito, hay una ilógica citación a los comparecientes 3 de la tarde y a los asambleístas 3:45. No sé por qué lo hacen. Ahora, tenemos todavía, si hoy se instala la sesión y podemos ir ya escuchando a algunos comparecientes, mañana también tendremos sesión con la participación ya en vivo de tanto la interpelante como la interpelada. El sábado podríamos cumplir con las comparecencias pertinentes hasta el final, y de ahí la comisión tiene 5 días para emitir un informe en base a las pruebas presentadas y en base a las comparecencias. Bienvenido al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. ¿Cómo ve estos procesos de interpelación? Hablaremos más adelante si hay necesidad de reformas a la ley, como se ha planteado, porque daría la impresión de que más de una sagrada fiscalización de un juicio político son procesos de extorsión en favor de la impunidad. Doctor Quintana, buen día. Bueno, buenos días, Miguel. Un abrazo para usted, por supuesto un saludo para
para Jorge, para el asambleísta Vela y para quienes nos están escuchando y mirando a través de Radio Democracia y Democracia TV. Yo me iría más por lo segundo, ¿no? Teniendo en cuenta la manera arbitraria en la que esta mayoría de la Comisión de Fiscalización ha venido obrando para efectos de llegar al punto en el que estamos, que es activar igual de un modo arbitrario una acusación constitucional contra la canciller Sommerfeld y además otra que vendrá luego contra la ministra del Interior, la doctora Valencia. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, para llegar a esto tuvieron que saltar algunos escollos violando la ley, haciendo algo que la ley orgánica de la función legislativa y que tampoco la Constitución prevén, que es este famoso retiro de las firmas, ¿no? Usted recuerde que a partir de las reformas del año 2020, si la memoria no me falla, el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa obliga a que la Comisión de Fiscalización deba sustanciar las acusaciones constitucionales en orden de llegada, en orden cronológico. Por eso se dice que no podrá abocar conocimiento de una solicitud de juicio político mientras pende el tratamiento de otra. Al inicio de este gobierno se presentaron algunas acusaciones constitucionales contra varios exministros y exsecretarios de Estado del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, ¿no? Resulta que en un acto de olvido, de amnesia política, deciden retirar las firmas cuando, insisto, este procedimiento del famoso retiro de firmas no está contemplado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pese a que el presidente de la Asamblea hacía por ahí una apuesta con un colega periodista de ustedes el otro día, indicándole que eso sí estaba en la ley. El periodista le demostró que no estaba en la ley. Y claro, para salir del apuro, el señor Kronfle no encontró mejor forma de decirle que eso era un supuesto precedente porque se había admitido en una acción de protección que los legisladores pueden retirar las firmas para evitar que juicios políticos prosperen. Bueno, sobre la base de estas mañoserías legales, se retiraron las firmas respecto de juicios políticos que estaban pendientes y se ha buscado acelerar en esta confrontación que existe de parte de la Asamblea Nacional respecto al gobierno nacional. Se retiran las firmas. Entonces ahora ya no ha sido importante fiscalizar lo que se hizo o se dejó de hacer políticamente hablando por parte de algunos funcionarios del régimen anterior, sino que ahora lo importante es ir tras la cabeza de la canciller. ¿Y por qué ir tras la cabeza de la canciller? Porque el segundo al mando de la organización política que maneja penosamente hoy la Comisión de Fiscalización está en donde debería estar, pues que es en la cárcel, no gozando de vacaciones en México. Entonces resulta que ahora eso es causal de juicio político, con el agregado de que evidentemente aquí hay una finalidad adicional. No solamente sacarse de encima a la canciller Sommerfeld, sino además garantizar que este tipo de juicios políticos pudiesen ser utilizados en su momento por el gobierno mexicano en instancias internacionales, porque todos sabemos que ahora ya existe un litigio entre el gobierno mexicano y nuestra nación ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, claro, digamos, de algún modo se busca causar daño al país, que este no es un tema ya solamente que trasciende a lo estrictamente político, es decir, el presidente tiene una visión, hay una oposición en la Asamblea que busca tumbarse un ministro, sino que esto podría tener incluso otros ribetes, ¿no? Y en medio de esto hemos ido viendo otras actuaciones, punto aparte de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con este juicio político. A mí me deja francamente asombrado lo que comenta el asambleísta Vela. Es decir, me llama a las 3 de la tarde hoy a una sesión donde primero van a estar los señores comparecientes y quienes tienen que escuchar las comparecencias han sido convocados 45 minutos más tarde, ¿no? Digamos, esto es fruto del apuro, del apresuramiento. Se dieron cuenta que los tiempos de sustanciación del juicio político estaban corriendo y que se les olvidó el tema probablemente. Y entonces ahora sí lo queremos activar flash, ¿no? Para despachar pruebas de cargo, para despachar pruebas de descargo y hacer entre gallos y medianoche, quizás hasta la próxima semana,
un informe que sin duda alguna buscará la recomendación al Pleno del enjuiciamiento político a la canciller. Pero en medio de eso, para ir terminando esta primera intervención, digamos, hemos visto otras actitudes, ¿no? Vea lo que pasó tras la designación del vocal presidente titular del Consejo de la Judicatura, ¿no? Al correísmo no le gustó la designación que se hace en un primer momento, también llena de algunas ambigüedades, de algunas cuestiones ahí medio raras respecto del tema del voto dirimente, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, pero al otro día, asimismo, en un proceso de fiscalización flash, se llama a comparecer a los 7 consejeros y en un acto, yo diría, al menos supone una grosera interferencia en las atribuciones de otro estamento del Estado. Básicamente se le instruye cómo debían proceder para efectos de reconsiderar esa votación y finalmente terminar designando a quien ahora está ya presidiendo el Consejo de la Judicatura. Así que ya este es un botón de muestra más de la manera en que se fiscaliza no solo a la carta buscando impunidad, sino además sobre el evidente sobrepasamiento de la ley orgánica de la función legislativa. Bienvenido al doctor Jorge Benavides, constitucionalista académico en el IAEN. Doctor Benavides, ¿cómo ve este proceso con estas condiciones, con estas irregularidades? Y quisiera añadir un tema. El juicio político tiene al menos 3 acusaciones. Tengo en mis manos la formulación de este juicio. 1, irrupción a la Embajada de México en Ecuador. Se le acusa por no haber defendido el orden diplomático en el Estado. Sobre esto habrá que hablar, porque de alguna manera, si bien hubo observaciones nacionales e internacionales, ¿acaso México no incumplió lo establecido con los convenios internacionales, especialmente la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, que señala que es ilícito dar asilo a un procesado o sentenciado por delitos comunes, el caso de Jorge Glass? 2, la acusación es negarse a conceder el salvoconducto al ciudadano Jorge Glass. Habrá que ventilar en el juicio, ojalá demuestren dentro de las mentiras, que no le dieron salvoconducto cuando conocemos que México nunca solicitó formalmente, por escrito, formalmente, el salvoconducto para Glass. Nunca. Que lo demuestren los interpelantes. Y tercero, supuesto impasse en las relaciones bilaterales con Rusia por la entrega de armamento a Estados Unidos, lo cual no se concretó, y luego el tema fitosanitario por alertas de plaga en el banano. Esto no demuestra cierto ya en el contenido, doctor Benavides, ciertas debilidades en este juicio. Buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a Ismael, así como al asambleísta Vela. Ciertamente los procedimientos de fiscalización son parte de las tareas que le corresponde a la función legislativa como un mecanismo de controlar a las otras funciones del Estado. En esa medida se trata de procedimientos que están debidamente arreglados en la Constitución y la ley, y hay plazos, términos y algunas formalidades previstas. Y en ese sentido es importante, como se ha dado cuenta en el diálogo, que se sigan todas estas formalidades en tiempos y como está establecido en la normativa. De modo general, ¿qué se establece como causal de juicio político? Se señala, por ejemplo, para los ministros de Estado, el incumplimiento de funciones. Yo creo que una discusión introductoria que en gran medida es importante señalar es para la pertinencia, para la oportunidad de los juicios políticos, que se dé efectivamente esta idea de incumplimiento de funciones. De modo sencillo para las personas que nos escuchan, el incumplimiento de funciones supone que existe una relación, una vinculatoriedad directa entre el hecho o omisión con lo que tiene que ver las atribuciones, las competencias que tiene el funcionario que es objeto de juicio político. Eso creo que es importante dejarlo claro. Y en ese sentido, entonces, si hay una relación directa entre un hecho o una omisión y las atribuciones que tiene el funcionario público, proceder de acuerdo a la normativa. Cuando se señala una serie de temas relacionados para instaurar un juicio político que no tienen necesariamente un hilo conductor entre el hecho o la omisión
y las atribuciones que tiene el funcionario como tal, ya de entrada podemos ver que el juicio político no está debidamente planteado. En todo caso, hay que tener en consideración también que se trata de una atribución política del órgano fiscalizador. Entonces, las interpretaciones, bueno, de lo que significa esa relación directa entre el hecho de omisión y las atribuciones que tiene el servidor público pueden ser extendidas con un criterio político amplio. Creo que el hecho de que usted ha advertido, Miguel, que hay 4 temas por los que se llama al juicio político, y si no está debidamente claro esa relación directa entre las atribuciones que tiene el funcionario que llevar a cabo según el ordenamiento jurídico para establecer ese incumplimiento, no sería clara esa relación. No obstante, obviamente, como digo, dependerá también ya de las mayorías políticas. Como bien se ha señalado, tendrá que prepararse el informe que corresponde a la comisión, en el que puede sugerir o el archivo o, bueno, que proceda ya el juicio político como tal. Lo importante es que se lleven a cabo todo este tipo de procedimientos de la mejor manera posible, en el sentido de adecuar todo al trámite que está debidamente previsto y reglado en la normativa. Incluso ya desde la propia Constitución se señalan causales y ciertas particularidades que tienen los juicios políticos. En cuanto, bueno, más adelante creo que se tratará a posibles reformas que se están planteando al tema de los juicios políticos, o sea, recordar cómo ya ha habido un avance, al menos en cuanto a que hoy en día sí hay una censura, procede la inmediata destitución del ministro de Estado, cuestión que no había al amparo de la Constitución de 1998, porque quedaba, bueno, finalmente supeditado a que el presidente mantenga o no al ministro de Estado. Creo que hay cosas que, si se discutirá más adelante, reformas al tema de los juicios políticos, que sean bien analizadas, bien pensadas, y no aparezcan como meras reformas coyunturales que distorsionan toda la idea importante que tiene la legislatura como máximas atribuciones, junto a legislar la fiscalización a los servidores de otras funciones del Estado. Efectivamente, vamos a hablar de las reformas, doctor Benavides, pero quizás, por lo que se puede advertir, reformas a la medida de acuerdo a lo que necesitan ciertos sectores políticos que tienen representación en la Asamblea. No lo sé, una que parecería de los 4 temas, me parece que se están señalando por parte del bloque de la Revolución Ciudadana, sería el de modificar con mayoría absoluta dentro de la comisión para que no se siga el orden cronológico y de manera excepcional se pueda enjuiciar a un ministro que esté en ejercicio de funciones. Probablemente esto, que en principio podría sonar, es mi criterio personal, a un tema como dirigido, más bien daría cuenta de lo que pasa en los órganos políticos. Hay juicios políticos que pueden estar, obviamente, en orden cronológico, que deben ser sustanciados con prioridad, pero pueden ocurrir excepcionalmente hechos que puedan permitir que a un funcionario, a un ministro en funciones, pueda cambiarse con un voto de mayoría absoluta. Sería dar cuenta de lo que ocurre regularmente en nuestros parlamentos. El uso de la institución del juicio político con la finalidad de obtener réditos no es nuevo. O sea, siempre pensemos que ha sido una institución que ha sido ejercida por parte de los legisladores, también con una finalidad de promover determinados réditos políticos. Es parte del ejercicio de la política. El derecho no puede reglamentar el ejercicio de la política de una manera total, absoluta, porque la política siempre va más rápido que los hechos que establecen la normativa. No obstante, obviamente, la normativa establece los procedimientos, los cauces, los trámites que se deben seguir. En cuanto al tema del prejurio, me adelanto un poco, me parece que es inadecuado introducir esta reforma porque finalmente es una atribución de tipo político y obviamente hay que seguir las particularidades que tiene el procedimiento político. Yo creo que al final tendrán que irse analizando, por ejemplo, temas como el pasar de 2 a 5 años, el tema de que la inhabilidad se amplíe el tiempo no me parece apropiado. Obviamente esto tiene que analizarse en conformidad a otras normas jurídicas para ver incluso la proporcionalidad que deben tener las sanciones, las inhabilidades. Es una serie de temas que deben ser discutidas a la luz de la Constitución, a la luz de una serie de pronunciamientos incluso que puedan haber sido dados a lo mejor por la Corte Constitucional en aras de garantizar el debido proceso, obviamente distinguiendo lo que es el debido proceso en el ámbito de procesos judiciales de lo que ocurre en materia de control político. Asambleísta Ramiro Vela, en el tema que se planteaba de el juicio a la canciller de la República,
decíamos, esas 3 acusaciones que se han formulado, incluso tratando de vincular o politizar a un proceso que es judicial, el caso de Glass, que tiene que responder a la justicia, se politiza al introducir el caso de la irrupción a la Embajada de México, el negarse, esto es importante que tendrá que ventilarse si se llega a dar el juicio político, negarse, dice la acusación, negarse a conceder el asilo, el salvoconducto, perdón, a Jorge Glass, y conocemos certificadamente en Cancillería, nunca se formalizó el pedido de solicitud de salvoconducto. Sí, bueno, no solamente si se pasa ya a la parte final del juicio político, porque ahora estamos en la sustanciación, como lo han dicho los señores juristas invitados hoy, al Pleno. Dentro del proceso de sustanciación ya se puede determinar aquello, porque claramente cuando se presentan las pruebas de descargo, ahí se sustentan, es decir, hay pruebas para cada una de las posiciones o cada uno de los cargos o cada uno de los temas que propone la persona interpelante. Ahí mismo podemos desvirtuar y aquello. Y yo voy a ser muy claro en lo que decía la persona que me antecedió en la palabra. Hay varios temas que no tienen directamente competencia con la canciller. Y usted lo acaba de decir. Para pedir asilo tenía que haberlo hecho de manera directa, o verbal o por escrita. Podría haber salido el país solicitante mediante los medios tecnológicos, decir, estamos solicitando el asilo. Eso no se dio en ningún momento. Inclusive hay unas certificaciones de que era un invitado a ser parte de la permanencia en la Embajada de México. Pero el tema es 100% político. El tema 100% busca vincular este caso, como lo decía el doctor Ismael Quintana, con un proceso internacional. Y yo creo que hemos sido muy claros en que esto no es solamente local. Es un tema internacional. Esto involucra la soberanía ecuatoriana, porque cualquier cosa que busquen sacar de este juicio va a ser utilizado internacionalmente en beneficio no del país, sino en beneficio de otra nación. Y creo que eso es gravísimo. Y voy a permitirme dar un ejemplo con lo anterior. ¿Qué buscaron con el juicio político con Terán? ¿Acaso probaron o buscaron atacar las causales del juicio político que eran totalmente distintas al tema penal? No, lo que buscaban es atacar otros temas penales. Miren, se tocó el tema de Muentes, se tocó el tema hasta de Peter Calo, que no tenía absolutamente nada que ver. Es decir, se buscó la manera de que el señor interpelado, el ex presidente de la Corte Terán, venga a la Asamblea a hablarnos de todo durante 3 horas. Ese es uno de los principales, y perdón cambiarme de tema, cambios que debe darse dentro del procedimiento de un juicio político, aunque está claro en la norma, pero no lo hace respetar la presidenta, e inclusive el presidente de la propia Asamblea no lo hizo. Tendrá el interpelado que desvirtuar las causales del juicio político y no involucrarse en otros temas, pero no lo han hecho. Han permitido que hable absolutamente todo, y es lo que quieren hacer con los otros interpelantes en este juicio político. Es decir, hacer quedar mal al Ecuador y darle armas a un país extranjero para que internacionalmente nos pueda hacer daño. Y ese es el problema de los juicios políticos. No se piensa en el país, se piensa más en un interés particular partidista. Y en cuanto a las reformas, ¿qué piensa usted, asambleísta Vela, lo que se pretendería a la ley orgánica de la oposición legislativa respecto de las censuras y los impedimentos posteriores? Yo estoy de acuerdo, y lo he dicho en varias veces, en varias oportunidades, inclusive en mis intervenciones del Pleno. Para mí, esto de 2 años, de que no sea candidato o de que no sea funcionario público, es un saludo a la bandera. Si se prueba realmente, y debido a un debido proceso, no como los circos que hemos tenido en algunos casos, ¿sí? Si se prueba y se puede confirmar que por lo que fue llamado el incumplimiento de funciones más las causales, tiene que ser por lo menos unos 5 o 10 años en que no pueda ser funcionario público ni tampoco presentarse como candidato. Yo le voy a dar otro caso. En esta misma asamblea se sancionó a un exministro y a la semana siguiente que lo sancionaron, lo censuraron, ya no destituirlo porque ya no era autoridad, estuvo presentando en la ciudad de Cuenca un movimiento nacional. Es decir, ya estoy anunciando que en 2 años voy a ser candidato. Después de haber sido sancionado por un juicio político, esto tiene que ser cambiado, por lo menos 5 a 10 años. Lo otro es
que aunque también dice la norma que estas investigaciones pasan a Fiscalía y Contraloría, tiene que ser más fuerte. Considero que lo del perjurio es una locura, eso tiene que ser ventilado en el tema penal. Y sobre la prioridad, porque hoy estamos en el orden de llegada, entonces hay muchos juicios políticos que llegan para retrasar otros, es decir, una estrategia de ponerlos a la cola. Tiene que haber ciertos temas claros dentro de la ley de la función legislativa, el por qué priorizar o no un juicio político, emergencia nacional, tema de alto interés público que tendrá que ser declarado previamente para adelantar ese juicio político, pero no simplemente retirando firmas, que me parece más allá de ilegal, antiético y moral. Yo no puedo haber cambiado de opinión en 2 meses, retirar mis firmas de un juicio político porque ya no me llevo con esa bancada o porque ya no quiero interpelar a estas personas, cuando los causantes de que hoy estemos en la Asamblea es el juicio político a Lazo y la muerte cruzada. Se olvidaron de eso y porque ya no les convenía, quitaron las firmas, que me parece que es una vergüenza nacional. Doctor Ismael Quintana, a ver, por un lado este juicio político a la canciller, incluso con algunos ingredientes para que lo comente, se mencionó la posibilidad de que comparezcan a este juicio la canciller Alicia Bárcena de México, mezclando un tema interno, un juicio político en la Asamblea Nacional para hacer este escándalo internacional. Y por otro, para que lo comente, ¿hay necesidad de estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto de los procesos de fiscalización? A ver, yo creo que varias de las acusaciones que se presentan contra la canciller no tienen fundamento jurídico. Es decir, desde mi punto de vista, al menos no implicarían el incumplimiento de sus funciones. Lejos de aquello, demuestra la falta de lectura de las convenciones regionales sobre asilo, de las cuales Ecuador es signatario, Caracas, Montevideo, básicamente, pero fundamentalmente la de Caracas. Y claro, cierto es que estas convenciones establecen que es potestad del Estado que concede el asilo la calificación de la naturaleza de delito político o no, para efectos de conceder o negar un asilo. De eso, digamos, no hay admisión a discusión. El problema es que el correísmo insiste en que esa calificación estuvo conforme a la convención propia de Caracas, y el artículo 3 de esa convención es claramente, está claramente redactado para establecer también algunos límites, es decir, dentro de esa potestad soberana de la calificación de la naturaleza del delito como político o no para efectos de conceder un asilo, la norma misma le establece una limitación. ¿Y qué es lo que dice la norma? No es posible, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de haberlo solicitado se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o que hayan sido también condenadas por delitos comunes por dichos tribunales. El caso de Jorge Glass es un caso en el cual se cumplen todas estas condiciones, no solamente porque este sujeto es un delincuente común. ¿Desde cuándo podemos nosotros decir que los delitos de asociación ilícita, de cohecho y ese tipo de delitos que afectan a la buena marcha de la administración pública pueden ser calificados pues como delitos de naturaleza política? Es decir, ¿desde cuándo tener uñas largas con los recursos de la gente, con los recursos del Estado, supone que yo pueda decir que esa conducta penal se subsume a lo que podría entenderse como un delito de naturaleza política? Entonces, digamos, ahí hay un contrasentido en los argumentos de parte del correísmo que finalmente se han plasmado de alguna manera, de manera indirecta, en la acusación constitucional contra la canciller, porque claro, uno dice, a ver, ¿qué es lo que está diciendo el correísmo? Había un asilo político y la canciller tenía que aplicar todos los mecanismos diplomáticos para evitar que el gobierno ecuatoriano irrumpa en la embajada en la embajada mexicana. Las decisiones respecto a operativos policiales o de seguridad interna son competencia de la Cancillería, son atribuciones entregadas constitucional, legal, reglamentariamente al canciller de la República. La respuesta es no. Por lo tanto, si la competencia no es atribuible a la funcionaria que hoy es sujeto de la acusación constitucional, podemos eso llevar al campo de la discusión al menos racional del incumplimiento de funciones
Yo le diría que no, si esa no es mi función, mucho menos puedo concluir que yo he incumplido en ese sentido funciones. El tema del otorgamiento del salvoconducto me parece a mí, francamente, otro desconocimiento de las convenciones regionales en materia de asilo, porque por supuesto que la norma indica que otorgado el asilo hay que conceder un salvoconducto. El problema es que la norma no indica en qué momento el Estado requerido tiene que conceder el salvoconducto, es decir, vea, el señor Jorge Glass podía estar, como pasó con el caso Haya de la Torre, 5 años metido en la embajada, 10 años, 20 años metido en la embajada mexicana, que si Ecuador no concedía el salvoconducto, no pasaba nada, no violaba. Ecuador en ese sentido no violó la Convención de Caracas del año 33, si la memoria no me falla, porque la norma no indica en qué momento se tiene que conceder el salvoconducto, más allá de que el gobierno mexicano haya o no haya solicitado formalmente y por el cauce diplomático la concesión de este salvoconducto. La respuesta que hay que darle al correísmo es que Ecuador no tiene un tiempo, no tenía un término perentorio para otorgar ese salvoconducto. Así que por ahí, digamos, esa clase de acusaciones no tienen fundamento. Está claro entonces que acá, al igual que ha ocurrido con otros juicios políticos, como el juicio político a la fiscal general del Estado, lo que queremos nosotros es sacarnos de encima, y cuando hablo así me refiero al correísmo, ¿no es cierto? Sacarse de encima al funcionario que le cae mal, al funcionario que le es incómodo, al funcionario que algo ha hecho por sacar adelante su gestión y por alguna venganza política respecto o en contra del presidente de la República. Entonces, como vemos, aquí hay una mala utilización de la potestad fiscalizadora, cuando otro tipo de cosas sí las dejamos de lado, nos hacemos los locos, ¿no? Otro tipo de cosas en las cuales dice, vea, el funcionario está incumpliendo funciones, utilice la herramienta al menos del procedimiento documental, cuando no la herramienta del juicio político, ¿no? En esos casos sí, ciegos, sordos y mudos, ¿no? Y en estos otros temas sí, evidentemente, como hay un interés, como el segundo al mando de esa gallada está preso y no logró el cometido, entonces ahora sí, juicio político a la Cancillería. Y bueno, sobre eso entonces hay una intención de reformar la ley de la función legislativa. Habrá que ver cuál es la propuesta respecto a la ampliación del plazo de inhabilitación por efectos de una censura. A mí también me parece, y en eso voy a coincidir, el asambleísta Vela, los 2 años son un saludo a la bandera para gente que a veces ya ha dejado el cargo y evidentemente es solo censurada. Tenga usted en cuenta que Ecuador retomó la muy antigua norma de darle un efecto jurídico a la censura de un juicio político a partir de las reformas a la ley de la función legislativa de 2020. Porque cuando el correísmo aprobó el sistema de función legislativa con la Constitución de 2008 y luego con la original Ley Orgánica de la Función Legislativa de 2009, jamás se le dio a la censura un efecto jurídico, porque además evidentemente en los 10 años de correísmo fiscalización no hubo. Por eso la llamábamos la famosa comisión de archivo a la comisión de fiscalización, porque ahí evidentemente los juicios políticos contra los funcionarios afines al correísmo no prosperaban, y si acaso prosperaban, evidentemente en algunos casos el funcionario ya no estaba en el cargo y no había un efecto jurídico por parte digamos, respecto de la censura. Ahora al menos hay los 2 años, Ahora, ¿parece insuficiente? Sí, a veces parece insuficiente que alguien que ha sido severamente cuestionado, por ejemplo, yo sé que no, lamentablemente no hubo los votos para la censura, pero imagínese al señor Wilman Terán ahora, no fue censurado, pero supongamos que hubiese sido censurado, como debería haber ocurrido con él, con Barreno y otros, que solamente se aleje de la función pública 2 años. Los que el señor después de 2 años otra vez asoma por ahí de juez, de director provincial del Consejo de la Judicatura, en cualquier cargo público. Así que sí, yo en eso estaría de acuerdo, en que se discuta una ampliación prudente, proporcional también, de inhabilidad respecto de la censura. Sobre el otro sí es un despropósito. Es decir, pretender penalizar el proceso de juicio político cuando la Corte Constitucional ha sido diáfana en las diferencias entre lo que es el procedimiento, el juicio político, y un proceso de carácter penal,
que tienen finalidades, objeto y naturaleza jurídica diversa, a mí me parece bien peligroso pretender meter una figura que es una conducta de carácter penal y que tiene otro procedimiento para ser ventilada y debatida, y que además entonces tiene a otro estamento del Estado como titular de la investigación de esa conducta, que es la Fiscalía General del Estado. Me parece harto peligroso. Es decir, sí me parece peligroso que la Asamblea, y en este caso la bancada proponente, pretenda convertirse en una especie de fiscal general del Estado dentro de los juicios políticos. Así que en eso dejemos como está, no metamos temas penales en los juicios políticos, porque esta gente el día de mañana no entiende que la tortilla se vira. Mañana no eres poder, ahora lo eres, y entonces estas normas que ahora las creas con un direccionamiento para sacarte de encima funcionarios incómodos o que te caen mal, el día de mañana se te regresan como boomerang. Y el correísmo es la muestra clara de cómo un sistema diseñado por ellos, construido para ellos, para capturar el poder y concentrar el poder, ahora les ha dado la vuelta. Entonces ahora sí no les gusta el CPCCS, ahora sí no les gusta el juicio político, ahora no les gusta la Corte Constitucional, no les gusta nada. Pero la pregunta es, ¿y a quién se le ocurrió el sistema de Corte Constitucional con todas las atribuciones que tiene? ¿A quién se le ocurrió, pues, inventarse este malhadado Consejo de Participación Ciudadana con toda la atribución que tiene para nombrar autoridades de control? Pues sí fue el correísmo. Entonces, yo sin esto invito a esta gente a tener un poco de mesura y a pensar que ya les ha pasado, mañana esto se les regresa con efecto de boomerang, ¿no? Doctor Jorge Benavides, un tema vinculado con las reformas a la ley de la función legislativa respecto de la repercusión de un juicio político, y por otro el caso de la canciller. ¿No es traído a los cabellos algunas acusaciones que se han formulado en estas condiciones? Sí, bueno, o revisando cuál es la finalidad entonces del juicio político cuando hablamos de la relación directa entre actos u omisiones y las facultades que le otorga al funcionario público objeto de juicio político, vemos claramente que en este caso, bueno, la canciller no tenía la atribución directa de determinar operativos y estas cosas. Entonces no tendría, yo también considero, el asidero jurídico que estoy señalando a partir de cuál es la finalidad del juicio político. Soy reiterativo en la relación directa entre acciones u omisiones, hechos con las atribuciones que tiene el funcionario, porque desde la Constitución se establece como elementos a tener en consideración que sean solicitados por una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional y por incumplimiento de funciones. Es tomarse en serio la idea de lo que supone el incumplimiento de funciones. Visto así, en consecuencia, entonces, no habría esa relación directa como para que proceda, digamos, el juicio político, pero bueno, otras cosas ya son las consideraciones de tipo político. Y ahí también lo que juega son los votos finalmente. Habrá que ver que se lleve y se sustancie de acuerdo al procedimiento debidamente arreglado en la Constitución y la ley y garantizando el debido proceso. En cuanto al tema de reformas, creo que si hay esta iniciativa de hacer modificaciones, creo que es un tema que se lo ha venido discutiendo no ahora, sino que mucho tiempo, es que si, por ejemplo, no es adecuado, por decirlo de un modo, que los interpelantes, los acusadores, voten también ya en la censura como tal y destitución del funcionario. Cuando se trata de sistemas, por ejemplo, que tienen bicameralidad, como saben bien los contertulios, una cosa es la acusación que se lleva en la Cámara Baja y luego el Senado o Cámara Alta es la que decide finalmente. Creo que si ya nos metemos a la discusión en serio de acometer reformas al procedimiento de fiscalización, un tema que podría ser importante, reitero, es que los interpelantes, los acusadores, no voten finalmente ya cuando se presenta la moción de destitución. Creo que es una cuestión necesaria discutirle, que se la podría incorporar si hay necesidad de establecer reformas. El tema del perjurio, lo dije en la primera intervención, es confundir la naturaleza jurídica que tiene un juicio político con el tema penal. Creo que el poder modificar el tema del orden cronológico para conocer otras iniciativas de juicio político, bueno, dependería de temas que, como bien se ha dicho, también estén debidamente regulados y explicados para que se pueda regular temas que en la coyuntura política ocurren.
El tema ya de pasar los 2 años tendría que ser una motivación debidamente proporcional, porque 5, porque 10, porque 20, es una discusión al amparo de instrumentos internacionales que sea debidamente motivada. Finalmente, la posibilidad, me parece también que se había señalado, de incorporar nuevas pruebas cuando ya ha sido iniciado el juicio político. Hay una acusación y haya una debida motivación. Lo importante es que en todo este tipo de procedimientos finalmente vele el respeto al debido proceso, que como también se ha expresado, es importante seguir lo que ha señalado la Corte Constitucional. Yo no soy muy amigo de estas reformas en caliente para la coyuntura, porque generalmente este tipo de modificaciones no suelen atender a temas estructurales o problemas que existan dentro de los doctor Benavides, claro, aparecería como un chantaje en este caso al gobierno de turno, e incluso el introducir lo que usted bien ha señalado, la figura del perjurio, mezclar lo que decía el doctor Quintana, mezclar lo penal con lo político. Sí, claro, yo coincido con la lectura de Ismael en ese sentido, o sea, es desnaturalizar la función que tienen los juicios políticos. Por eso creo que esta idea de reformar permanentemente no debe ser hecha al calor de la coyuntura, tiene que analizarse. Yo modestamente sugiero que si se quiere hacer alguna reforma, podría ser esto que, como digo, los interpelantes, los acusadores, no voten finalmente por la censura o destitución. Si fuese un sistema bicameral, funcionaría de otra manera. Entonces hay cosas que se podrían discutir, analizar para perfeccionar el mecanismo de juicio político. Entonces, cualquier tipo de reforma que se la quiera hacer al calor de la coyuntura, y tenemos un montón de ejemplos en el constitucionalismo ecuatoriano, no siempre salen de la mejor manera. Y tomarse en serio, sobre todo, la cuestión de la fiscalización. En el caso concreto que se habla de la canciller, no habría esta relación directa entre acción o omisión que sea su atribución directa. Entonces, tomarse en serio estos tipos de procedimientos de fiscalización dan legitimidad a las instituciones y permiten que se cumpla con uno de los principios básicos que tiene el Estado de Derecho, junto a la juridicidad, el control, la responsabilidad de todos los funcionarios públicos en el marco de la Constitución y la ley. Muchas gracias por aportar a este debate sobre las pretendidas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en los procesos de fiscalización y también el juicio político que está en desarrollo y que deberá definirse en contra de la Canciller de la República. Al asambleísta Ramiro Vela, a los juristas y constitucionalistas Ismael Quintana y Jorge Benavides, muy amables por participar en la revista de Opinión Democracia. Un abrazo, buenos días. Buenos días, un gusto saludarles. Buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad para hablar sobre el tema de la inseguridad en el Ecuador y cómo se procesa con el reclutamiento de menores de edad para el crimen organizado. Invitado, el exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas, coronel Mario Pazmiño. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y